Se habla de un misterio que muchos han ignorado con el paso de los años, que muchos lo han ignorado por lo conspiranoico e irreal que se podría escuchar. Aunque muy pocos tienen el conocimiento sobre una sociedad secreta llamada dioses. Suena algo inusual, ya que se menciona un sinfín de estos seres en la mitología y en algunos casos, en la religión. Soy Antoni, historiador y antropólogo con unos 5 años de experiencia en el ámbito de explorar civilizaciones antiguas y también ciudades perdidas, si se podría decirse así. Disfruto de mi trabajo, conocer nuevas culturas, lenguas, gente, comida e historia es algo que siempre he soñado desde el día que nací. Mis viajes suelo hacerlo con la supervisión de mi profesor de mi universidad llamado Bob Feller. Cuando estudiaba la carrera, él y yo manteníamos una buena relación y siempre me ayudaba con mis investigaciones. Era uno de los mejores de su clase y al graduarme, lo pude convencer de ser mi supervisor y acompañante en mis viajes. Eran buenos tiempos que ojalá los pudiera haber disfrutado mejor. Un día tranquilo, estaba viendo la televisión para relajarme de los viajes largos que he tenido durante los días anteriores. Mi tranquilidad se esfumó cuando mi teléfono empezó a sonar. Al sacarlo de mi bolsillo era mi profesor. No quería responder al teléfono, porque siempre que el profesor me llamaba era porque necesitaba ayuda con una investigación o quería que fuera con él a un viaje para ir a estudiar alguna estructura antigua. Le colgué y decidí seguir viendo la televisión. Unos segundos después, el teléfono volvió a sonar y era el profesor. Sabía que me iba a estar molestando, así que decidí responder. Lo saludé algo molesto ya que no quería trabajar durante mis vacaciones. Él me dijo con una voz emocionada, como si un niño encontrara $1000. Escucha Antoni, lo siento mucho por molestarte durante tus vacaciones, pero hay algo que tienes que ver. Le dije que era tal cosa tan importante que tenía que ver. Él suspiró fuertemente y empezó a hablar. El Museo Internacional de Historia Universal en el estado de Nueva York, se comunicó conmigo para mostrarme un fósil con una marca muy extraña en ella. Los expertos del museo no pudieron descifrar el símbolo raro. Desafortunadamente, no me mandaron una foto, ya que quieren mantener esto como algo confidencial. Le dije que tenía cosas más importantes como limpiar la casa, darle mantenimiento al aire acondicionado y entre otras cosas. Entiendo que estés algo estresado, pero por favor te lo ruego, después de esto te juro que te dejaré en paz por un año entero. Esa propuesta me convenció demasiado, no suelo tener vacaciones largas, las vacaciones más largas que he tenido son de unas 2 semanas. Le dije que tomaré el vuelo de mi ciudad, Chicago, a la ciudad de Nueva York. Él dio un grito de alegría y me dijo, un último favor, no te dejarán tomar foto, pero podrías dibujarlo, sé que tienes un buen talento al dibujar, y así levantarías menos sospechas. Yo solo le dije que lo haría. Justo después de decir eso, me colgó. No tenías ganas de hacer esto, estaba algo harto de estas aventuras, pero todo sea por esas benditas vacaciones de un año. A la mañana siguiente tomé un vuelo temprano a la ciudad de Nueva York para terminar con esto de una vez. Al llegar pedí un taxi hacia el museo. Al llegar pude ver 2 hombres vestidos de traje esperándome. Al llegar los 2 me saludaron y se presentaron. Uno de ellos era el dueño del museo, se llamaba Jeff. El otro hombre era un antropólogo llamado Henry. Al saludarnos, Jeff hizo una seña para que lo siguiéramos. Al entrar al museo, era muy grande. Había muchísimos fósiles de dinosaurios y de criaturas extintas. Era tan asombroso, el tamaño de las réplicas era gigantes que parecían dinosaurios de verdad. Bueno, será mejor que le platique la historia. Jeff dijo que en uno de los fósiles que encontraron en la selva amazónica, tenía un símbolo extraño, aunque parecía ser un idioma extraño. Dijo como mi profesor y yo hemos ido de viaje a muchas partes del mundo, quizás había algo sobre el extraño símbolo en el fósil. Al terminar de hablar, decidí ver al frente y pude ver una puerta grande y pesada abrirse.
Jeff me dijo que desde este momento me dejaran a solas para estudiar el fósil. Cuando entré al cuarto, estaba todo oscuro, la única fuente de luz venía apuntando a un fósil gigante, con una marca indistinguible a lo lejos. Al acercarme más pude distinguir mejor el símbolo. Era una mezcla extraña entre chino, hindú, ruso y árabe. Esto ya no era divertido, parecía un garabato más que un símbolo, pero preferí callarme porque quería esas vacaciones de un año entero. Decidí dibujar el símbolo lo más detallado posible, para luego irme del cuarto. Al salir, le respondía a Jeff, que tendría que investigar por mi cuenta para encontrar una respuesta más clara sobre ese símbolo, y él solo asintió con la cabeza. Me regresé a Chicago para ir a la casa de mi profesor para informarle de mi investigación. Al llegar toqué el timbre de su casa, a lo cual este respondió a la puerta de inmediato, como si supiera de que yo vendría. Él me preguntó por el dibujo, así que se lo di. Al echarle un vistazo por unos segundos, gritó de la emoción y me invitó adentro de su casa. Nunca he estado en la casa de mi profesor, así que tenía ganas de saciar mi curiosidad. Al entrar, pude ver una sala llena de imágenes de nosotros de viaje, de estructuras antiguas y de algunas anotaciones hechas por nosotros. Él se sentó en unos de sus sillones, y también lo hice yo para escuchar con atención qué era lo que tenía que decir mi profesor. El profesor dejó mi dibujo y empezó a hablar. Mientras estabas en Nueva York, investigué por mi cuenta, y lo que descubrí es fascinante. El profesor dejó caer su cuerpo en el cómodo sillón en el que estaba para luego cruzar las piernas. Luego el profesor sacó unas imágenes de uno de sus escritorios. Tomé fotos sobre la información que pude encontrar y encontré esto. Dice que este símbolo se talló en un fósil de un mamut durante la era de hielo, pero no se sabe con exactitud a qué cultura perteneció. Afortunadamente pude encontrar otra pista. En un artículo periodístico se mostró un símbolo similar a este en uno de los templos incas en Machu Picchu. Anthony, sé que te pido mucho, pero sé consciente que esto es un indicio de una civilización perdida durante los años, una civilización que ha existido por miles de años, y si encontramos las pistas suficientes seremos famosos. Esto me empezó a intrigar un poco, una civilización perdida en la historia. Yo lo vería algo irreal y algo más ficticio, pero al ver las imágenes que el profesor me mostró, pude ver que el símbolo del fósil, por lo extraño que sonara, fue traducido y este decía, dioses. ¿Cómo carajos traducen un idioma que ni siquiera sabían de su existencia? Pero ¿quién soy yo para cuestionar? El siguiente símbolo, decía, aquí. Nada de esto tenía sentido. El profesor dijo que ya arregló todo mi viaje, el vuelo y el hospedaje. Al terminar la discusión, él solo me dijo que sería mejor irme a casa a descansar ya que tenía que descansar para estar listo. Semanas después, tomé el vuelo a Lima, la capital de Perú. Al llegar, pude ver un hombre delgado con una camisa blanca y unos pantalones marrones sosteniendo una cartulina con mi nombre. Al acercarme él me saludó con un fuerte apretón de manos y me dijo que él sería mi conductor asignado por el profesor. Al salir del aeropuerto nos dirigimos a su carro. Era un carro pequeño y algo sucio, pero me conformé con lo que había. El viaje fue algo largo, pero por fin llegamos a Machu Picchu. El conductor me dejó en las afueras de un templo abandonado, lejos del pueblo. Me dijo que estará en el pueblo, y cuando terminará, que le mandará mensaje o que lo llamará. Al bajarme del auto, el conductor pisó freno y se fue. Al ver el templo, su estructura era extraña. Su estructura parecía ser nórdica en vez de inca. Esto no tenía nada de sentido, además la estructura al parecer llevaba miles de años de antigüedad, mucho más antigua que la misma civilización inca. La curiosidad hizo que me dirigiera al templo a paso veloz. El templo era muy pequeño, parecía una casa pequeña y humilde, solo que estaba llena de musgo y estaba al punto de derrumbarse. Al entrar por uno de los orificios libres de musgo. Al entrar la oscuridad invadió el cuarto. Encendí el flash de mi teléfono, pero al encenderlo, pude ver algo extraño.
Pude ver un mural con el mismo símbolo de la fotografía del profesor, pero había un mural egipcio mostrando hombres y mujeres arrodillándose y alabando a lo que parecía ser un humano mucho más grande que las personas del mural. Sus características eran similares al de un humano, solo que este se mostraba como una luz apuntaba hacia ese ente, como si descendiera del cielo como un ángel. Decidí tomar una foto al mural. Al tomar la foto escuché como la estructura estaba a punto de caerse. Dios, fui muy afortunado de ser alguien rápido. Si no hubiera reaccionado rápido o incluso me hubiera demorado, hubiera sido aplastado. Pude salvarme al dar un salto hacia el orificio antes de que la estructura se derrumbara. Me levanté y llamé a mi conductor. El conductor llegó muy rápido a mi localización, como si estuviera siempre escondido entre las rocas para esperar el momento que lo llame. Al entrar al carro empecé a formular un pensamiento en mi mente. Una estructura nórdica, con un mural egipcio en tierras que siquiera han pisado. Ese mural, que quería decirnos, quién era la persona descendiendo del cielo. Un ángel o Dios. Esto provocaba un dolor de cabeza terrible, de tanto pensar. El conductor me dijo que el profesor me compró un boleto para dirigirme a Roma, me dice que logró encontrar nuevos datos y que le gustaría que yo estuviera con él para ayudarlo. Al llegar a Roma, mi profesor me estaba esperando en el aeropuerto. Al recibirme, lo seguí a un taxi que él pidió para llevarnos al hotel que se estaba quedando. Al llegar al cuarto, le di la foto que tomé del templo y su cara no mostraba emoción como la última vez, sino una de preocupación. Estuvo mirando la foto por mucho tiempo, así que le pregunté si estaba bien. Al preguntarle, él solo sacudió la cabeza, como si saliera de un tipo de trance. Él se sentó en una de las camas del cuarto y dijo: Anthony, estamos cerca de descubrir la verdad de algo que la historia humana ocultó. Verás Anthony, lo que la historia ha ocultado no es una civilización, sino una secta llamada los simpatizantes del Edén. Eran un grupo de personas que supuestamente descubrieron la existencia de una civilización antes de la vida en el planeta. Una civilización muy avanzada y tan poderosa que en una guerra que tuvieron, causaron su propia extinción, pero al parecer hubo simpatizantes de esta ideología extraña desde la época de las cavernas hasta ahora. Se expandieron por todo el mundo y es por eso que vemos muchas estructuras extrañas, incluyendo la estructura que encontraste en Machu Picchu. Otra cosa que quisiera agregar. Me mandaron una imagen con una serie de símbolos encontrados en las catacumbas de Florencia. Al traducir esos símbolos decía, los, están aquí. Cuyo cual, si juntamos las otras palabras, terminaría diciendo, los dioses están aquí. Pude hablar con uno de los miembros de la secta y este me dijo que, si quisiéramos encontrar respuestas, tendríamos que ir a las catacumbas de Roma, y era por eso que me citó a la ciudad de Roma. Yo sabía muy bien a dónde dirigirme. Al día siguiente, el profesor me llevó a la entrada de las catacumbas para investigar el lugar y me deseó suerte. Al irse, me apresuré al entrar para no levantar sospechas. Al adentrarme, nada estaba fuera de lugar, las catacumbas estaban igual como las recordaba, pero sabía que si quería encontrar respuestas, tenía que ir más profundo. Al irme más al fondo, la iluminación era escasa, así que usé mi teléfono como una fuente de luz. Entre más profundo iba, se podían ver murciélagos descansando y luego desesperarse por haberlos despertado. Me detuve al ver que había un hoyo profundo en mi camino. Decidí lanzar una roca para ver qué tan profundo era. Al llegar al número 10, escuché el agua sonar cuando lanzas una piedra al mar. Un río subterráneo, esto era cada vez más intrigante. Cuando estaba a punto de bajar con cuidado, algo o alguien me empujó con fuerza cayendo al río. Afortunadamente el río era lo suficientemente profundo y eso hizo que sobreviviera a la caída. Al subir a la superficie, decidí voltear a ver arriba para ver quién fue el responsable de que me empujaran, pero no había nadie. No me preocupé demasiado, así que solo decidí nadar. Al nadar pude ver una superficie sólida para pisar.
Al acercarme quise prender mi teléfono, pero se me olvidó que al caer al agua se me descompuso y que no tenía una fuente de luz para ver en la inmensa oscuridad que invadía. Por alguna razón del destino pude encontrar una antorcha. Al agarrarla, pude ver con mejor atención mis alrededores. Los murales eran primitivos, se podía mostrar a unas personas alabando a unos seres parecidos a ángeles. Al adentrarme más en esta cueva, me di cuenta que los murales cambiaron a una escena algo grotesca. A lo que se podía distinguir era una guerra, eran varias de esos humanos extraños peleando con armas que nunca he visto, pude ver destrucción masiva, muerte y sangre. A pesar de solo ser unos murales primitivos, daban a entender con mucha profundidad sobre lo ocurrido. Esta especie muchísimo más avanzada que nosotros, se extinguió en una guerra letal y destructiva. Lo que era una civilización próspera, acabó en ser solo recuerdo olvidado en la historia de la humanidad. Al adentrarme más en la cueva vi algo que me intrigó demasiado. Era un libro, decidí echarle un vistazo y al verlo pude ver una historia corta. Cuando la guerra entre los federalistas y los rebeldes se convirtió destructiva al punto de casi llegar a la extinción de la especie de los protohumanos, decidimos crear una nueva especie. Esta especie será idéntica físicamente, pero esta será más débil, menos inteligente, para que no cometan los mismos errores que nosotros. La soberbia, la envidia, la ira fue lo que causó que nuestra civilización cayera. Si alguien de los humanos lee esto, por favor, expande la voz, la gente necesita saber los peligros de la guerra, necesitan saber de nuestra experiencia. Nosotros estaremos muertos, pero ustedes no, por favor muestren esto al mundo, le harían un favor grandísimo a la humanidad. Suerte. No lo podía creer. Éramos una creación biológica de esos seres, para reemplazarlos en el futuro. Al ojearlo pude ver más a profundidad lo que pasaba. El imperio protohumano tenía grandes riquezas, pero con la llegada de un emperador avaricioso y egoísta, los recursos escasearon. Hambrunas, disturbios, y manifestaciones conquistaron el imperio. Los rebeldes contra los federalistas, una guerra que fue tan violenta que arrasó con toda esa especie. Nuestro propósito era de no cometer esos mismos errores, pero, que también lo hicimos. Millones de humanos murieron a base de guerras sangrientas con un propósito ridículo o malévolo. Entre más pasaban los años las armas se convertían más poderosas, al punto de destruir ciudades enteras. Una tercera guerra mundial será la catástrofe más grande de la humanidad si se peleara con bombas nucleares. Les fallamos, los humanos hemos estado matándonos unos a otros, hemos incluso estado cerca de la extinción por errores minúsculos. Decidí llevarme el libro, ya que era necesario que la gente vea en lo que nos hemos convertido, aunque en realidad, nadie me hará caso, ¿por qué llevármelo? Si la gente lo leyera, aún así las guerras jamás se detendrán. Los humanos somos seres con muy poca memoria, olvidando hechos sangrientos y oscuros, y eso ha causado. ¿Qué caso tendría llevármelo con un mundo tan ignorante? ¿Me lo debería llevar o lo debería dejar?